Hey, hola estimado octavo básico, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a nuestra segunda clase de agosto y ha pasado evidentemente muy rápido el tiempo y también muy rápido nuestra unidad de la época colonial. Aunque ustedes no lo crean, con esta clase ya empezamos a finalizar esta unidad. Y vamos a hacer dos instancias de resumen, siendo la primera esta. Usted se dirá, ¿por qué estoy en las nubes? Bueno, porque estoy impactada, mi cabeza anda en tantos lados y porque tiene una, como siempre, relación directa con el ejercicio que vamos a hacer. ¿Sí? Les quiero presentar una plataforma en la cual podrán hacer un ejercicio que a mí me gusta bastante y que eh, ayuda como a agarrar lo esencial de la cosa. Solamente comentarles que hemos avanzado por varios siglos de historia. Imagínense cómo partimos con Europa, terminando la Edad Media, luego pasamos por el humanismo, el Renacimiento, la Reforma Protestante, analizamos brevemente el absolutismo monárquico, la Revolución Científica y mientras se está desarrollando la Reforma Protestante, hicimos como un acercamiento, un zoom, como se dice, sí, un zoom, o un acercamiento en español, y vimos entonces cómo también, no solo intelectualmente, sino que geográficamente comienza a cambiar el mundo con, primero, las exploraciones de España, Portugal, buscando una nueva ruta hacia el lejano oriente, producto de que Constantinopla había caído entonces en manos del Imperio Turco Otomano. Ojo con esto, el Imperio Turco Otomano va a existir hasta la Primera Guerra Mundial, hasta 1918. Imagínense, así de largos son estos procesos históricos, muy interesantes. Entonces, buscando una nueva ruta por otro punto cardinal, se encontraron con un nuevo continente para los europeos, porque sabemos que para la gente que vivía acá no tenía nada nuevo, era su casa. Entonces, encuentran este nuevo continente y se procede a colonizar, conquistar y dominar por España, que en el fondo es el que más sale ganando, producto de lo establecido en los acuerdos políticos geográficos en el Tratado de con la bula intercadetera primero y luego con el Tratado de Tordesillas. Ahora, no es el único, sino que es el principal porque Portugal también gana bastante territorio y negocian con Francia e Inglaterra en la parte de Norteamérica. Por eso que usted tiene entonces Estados Unidos, Canadá, que hablan inglés, francés y en algunas otras partes del territorio. Ahí está, ese es porque ahí están las Guyanas francesas e inglesas. Se remontan a esa época en la cual se negocia en el fondo la posesión de los territorios y por eso que América es tan diversa en cuanto a cómo hablamos. Y se producen fenómenos particulares como por ejemplo en el caso de Haití, que hablan francés y que se mezcla con el francés con un idioma nativo y se forma el creolé, que es lo que un poco, no sé si les ha llamado un poco la atención cuando ven a hablar a los haitianos, que no hablan ni francés ni y otro idioma que yo estoy lejos de poder entender. Bueno, me dispersé. El punto es el siguiente, llegan principalmente españoles, que es nuestro lado de la historia, por lo menos el que nosotros estudiamos, y comienzan entonces a colonizar, un verbo en honor precisamente a Cristóbal Colón, y a conquistar. ¿Que ¿Cuál es la diferencia? La primera palabra, colonizar, significa básicamente ocupar el territorio, y la segunda tiene que ver con expediciones militares propiamente tal. Y a propósito de los recientes acontecimientos, podemos ver que rápidamente colapsa primero el Imperio Azteca, o lo Mexica, técnicamente es el nombre, y luego el Imperio Inca, porque ambos estaban bastante debilitados por conflictos de guerra civil en el caso del Imperio Inca y conflictos con los vecinos en el caso del Imperio Azteca, más procesos internos. Pero hay una excepción muy interesante y eso nos vincula directamente con las noticias que hemos estado sabiendo, tristes noticias sobre el conflicto en el sur, un conflicto de siglos, todavía bastante por resolver y muy intrincado, es decir, muy enredado, que requiere mucho tiempo, mucha paciencia, mucha buena voluntad de muchas personas, que es precisamente el pueblo mapuche, el cual no pudo ser no, sometida, no me gusta esa palabra, pero en el fondo no se pudo establecer esta relación de dominio y de gobierno colonial con este territorio, siendo una de las últimas cosas que estudiamos la guerra de Arauco, y por eso también se establece la frontera natural en el río Biobío, aun cuando, por ahí me preguntan, súper buena la pregunta que encontré, aun cuando hubo enfrentamientos, y uno de los primeros enfrentamientos fue en el río Concagua, que está bastante cerca de nosotros y que podíamos visitar en esos tiempos en que podíamos andar sin pedir permiso ni salvoconductos, pero ya llegará ese tiempo. También, por ejemplo, otra cosa colonial vinculada
con Valparaíso, Viña y todas esas cosas, es que ahí en el estero Marga Marga, que no le encuentra mucha utilidad fuera de la feria, los estacionamientos, la playa, qué sé yo, pero el estero Marga Marga tuvo su época de gloria, porque en algún momento encontraron oro. Ahí habían lavaderos que se agotaron muy rápidamente, pero tuvo su pasado glorioso el estero Marga Marga, como así también Valparaíso, que técnicamente no tiene fecha de fundación, pero que fue producto de una de las primeras exploraciones con Diego Almagro. Llegó y encontraron esta bahía bastante buena y de ahí la rebautizaron como Valle del Paraíso, de ahí viene Valparaíso, entre otras cosillas coloniales. Así también, otras de las cosas que podemos aprender fue que dentro de las estrategias de conquista de los españoles estaba el fundar ciudades, y varias de esas ciudades, pensando en Chile, fueron fundadas o refundadas, como en el caso de Santiago, que ya existía como ciudad y en el fondo lo organizaron a la manera española, o otras ciudades que surgen como fuertes, es decir, como recintos militares y que luego se transforman en ciudades, como por ejemplo Valdivia. ¿Sí? Valdivia, entre otras. Ahora les costó bastante llegar hasta el extremo sur, de hecho no lo hicieron colonizando propiamente tal, y eso va a ser un proceso a posterior. Como se fijan, 5 minutos por lo menos y no alcancé ni a cubrir ni la mitad de estos siglos, pero como ustedes son súper habilidosos, vamos a empezar a resumir un poquito, a sintetizar lo más importante de la época colonial para el próximo lunes conectarnos en nuestra clásica sesión de preguntas y respuestas. Así que ahora cuando vean estos recursos de resumen que les envié, aprovechen de anotar todas sus dudas. Si quieren enviarlas antes, yo no tengo ningún problema. De hecho, me ayuda para hacer una presentación y más o menos ir enfocando la conversación. Sería súper bueno si quieren enviar inmediatamente sus preguntas para la sesión de preguntas y respuestas del próximo lunes. Y de ahí el jueves sería la evaluación. No se estresen, no se espanten. Lo importante es pensar, es conocer y bueno, aprovechar el tiempo lo mejor que podamos en este mundo tan loco, ¿no? Eso, que estén muy bien. Besitos, abracitos y todo virtual. Y recuerden lavarse las manos y todas esas cosas que ya estamos chatos de escuchar, pero igual siempre es bueno tener en cuenta. Adiós.